¿Cómo usted, Andrés, o sea, como dueño de una empresa, no ha salido del país? Un emprendimiento es como tener un niño recién nacido. Pero por lo menos el niño duerme. El emprendimiento no. Muchas veces las personas emprenden teniendo como objetivo el tema del dinero. Que se pregunte bien si esto lo está haciendo por dinero, Wow. porque no hay dinero que alcance para pasar las presiones que uno pasa. Bienvenidos a un episodio más de El Juego del Dinero. Soy José Ulloa, su coach financiero y autor del libro Viaje al Reino del Dinero. Y recuerda que este es un espacio para que puedas aprender a mejorar tu relación con el dinero, a educarte financieramente y también a desarrollarte en el ámbito personal. Hoy traemos un tema sumamente interesante. Si eres una persona que tiene en mente emprender, que está emprendiendo o que ya ha tenido experiencia con un emprendimiento, hoy la información que te vamos a dar va a ser de gran importancia para ti. ¿Sabías que en Costa Rica alrededor del 78% de los emprendimientos fracasan en los primeros 3 años? Sí, esta es una realidad estadística. Y te voy a leer unas de las principales causas de ese fracaso y dice que, según la información que encontramos, por la mala planificación o un inexistente plan de negocios, por no conocer bien al cliente o el mercado objetivo, problemas en la gestión financiera, incluyendo flujo de caja insuficiente, estrategias de marketing ineficaces o falta de adaptación al mercado, un entorno laboral negativo que afecta la productividad, crecimiento inestable y demasiado rápido sin control, no siempre crecer es bueno, falta de un equipo con experiencia y liderazgo adecuado, no aceptar ni corregir errores a tiempo, y hay una causa que sobre todo en Costa Rica se da muchísimo y es el miedo al fracaso. El día de hoy vamos a hablar de un tema llamado emprender o morir, la mentalidad que transformó un sueño en una empresa. Y hoy conoceremos la historia de una persona que desafió esta estadística y lo está logrando. Hoy tenemos con nosotros a Andrés Villalobos, quien inició con un emprendimiento en el 2020. Así que Andrés, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco acerca de qué es lo que haces actualmente y también, bueno, qué es eso de pasar de ser emprendedor a institucionalizar una empresa. Bueno, José, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá y compartir un poco de lo que he vivido. Eh, Te cuento un poco, mi negocio se basa en la estética automotriz, principalmente en detallado. Estamos enfocados en lavacars corporativos y también la distribución de productos para el detallado automotriz. Contamos con una tienda en un centro comercial, contamos con líneas de distribución y trabajamos para varias empresas a nivel corporativo ya en el área operativa. Respecto a la pregunta de la diferencia entre emprender y una empresa, es, como lo dijiste al inicio, es estar institucionalizado, es tener procesos, tener políticas, tener estructura comercial, crecer con objetivos, con planificación, con indicadores específicos. Básicamente estas son las cosas que diferencian a alguien que trabaja muy bien de los que realmente logran crecer. Porque existen muchas personas con mucho talento, con muy buenos negocios, pero que no se acoplan a la institucionalización y esto no permite un crecimiento masivo de su negocio. Entonces, para mí, José, esa es la diferencia y es una diferencia clave entre un emprendedor y un empresario. Bueno, yo voy a decir algo muy puntual porque yo me acuerdo, bueno, en algún momento nos conocíamos anteriormente, y recuerdo una vez llegar a tu escritorio en tu trabajo y me recuerdo muy bien en conversaciones anteriores estaba la idea de José, ya no quiero un trabajo formal, quiero emprender un negocio, tengo una idea, quiero desarrollar esa idea, ese proyecto. Y todo estaba como en conversaciones, en ideas, en pensamientos. Y recuerdo una vez llegar a tu escritorio y fue como, ok, estoy listo.
me voy, ¿verdad? Y aquí parafraseando un poco, porque no recuerdo exactamente las palabras que utilizaste en aquel momento, pero el concepto como tal fue, o lo logro o muero en el intento, pero de que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y recuerdo algo muy interesante, porque inclusive en ese instante habían varias personas que tenían la idea de montar un emprendimiento de servicios de limpieza, en este caso llámese de limpieza de vehículos o un lavacar, pero tal vez no con la visión de llegar a formalizar una empresa al nivel que la tenés hoy. Normalmente uno ve las empresas de lavado de vehículos y uno se imagina a la persona que llega a la casa en su carrito a lavarle el carro, ¿ok? Entonces, cuéntanos cómo ha sido ese proceso durante todos estos años. Llevas 4 años, entonces definitivamente eres una de las personas que logró pasar esa etapa de prueba. Llevas ya 4 años, pero no solamente te quedas en un emprendimiento, sino que tu empresa está escalando. Correcto, correcto. Bueno, llevo 5 años. En 5 años, 2020 perdón, sí, empecé. 2020, correcto. Sí recuerdo cuando, tal vez no puntual la conversación, pero sí recuerdo en el momento que yo decidí, pues para algunas cosas bien y para otras no también, siempre he sido un ser muy pasional, algo radical. Y llegó un momento en el que después de muchos emprendimientos fallidos, yo sabía que si no me entregaba de lleno, lo que yo veía, al menos, no iba a funcionar. Porque existen personas que tienen algún emprendimiento medio tiempo y les funciona súper bien. Pero a las aspiraciones que yo tenía, sabía que esto no iba a funcionar. Entonces, yo tenía que saltar del avión y coser el paracaídas en el aire. Y pues que estuviera listo antes de caer, ¿verdad? Sí. Entonces, pues sí, fue un salto bastante grande, complicado. Empecé en el área operativa por completo. Y como dijiste, ya después de 5 años la empresa ha venido escalando. Empezamos con un servicio a domicilio. Luego comenzamos en la búsqueda de contratos corporativos con el fin de apuntar a esta institucionalización, que eso te desarrolla en todas las áreas, porque para atender este tipo de contratos tenés que estar en completa formalidad y ser una empresa, vuelvo y repito, institucionalizada. Y eso también nos ha permitido diversificar al área de distribución de productos, ya al retail, bueno, y distribución también, ya sacando una segunda rama o una segunda línea de negocio. Ok, actualmente ofreces servicios a personas individuales, servicios también a empresas y también tienes una tienda de productos, ¿no? Correcto, correcto. En ese crecimiento pasamos por etapas donde desarrollamos limpieza miscelánea, dimos el servicio en empresas, también dimos servicios de limpiezas de vidrios para infraestructuras grandes, también dimos servicios de power washing, en fin, o sea, siempre buscamos crecer, pero creo que es algo a lo que uno siempre tiene que apuntar, pero bueno, es otro tema el enfoque, ¿verdad? Sí. Es un tema muy importante. ¿Lograste como entender al final de cuentas el giro de negocio en torno a lo que es el tema de limpieza y has ido explorando como por ciertas etapas para ver al final de cuentas en cuál te sientes más identificado o donde crees que puedes dar en el punto, ¿no? Creo que más allá de eso, mi desarrollo como líder de la empresa me ha ido mostrando que al final cuando usted es libre, digámoslo así, como un empresario, usted sale, usted puede hacer lo que quiera, usted puede incursionar en la rama que quiera. Y eso puede jugar una mala pasada, porque la libertad es una gran responsabilidad también. Y el intentar en ramas que lo alejen del giro en el que ya usted está consolidado, pueden afectar esa base sólida que ha construido. Entonces, creo que fue algo que aprendí con el tiempo y he entendido que si bien se puede diversificar, es importante diversificar en el momento adecuado. No es que soy libre y voy a poner un negocio aquí, un negocio allá y un negocio allá y me generan X cantidad, que es la misma cantidad que me podría generar un solo negocio con enfoque. Entonces creo que más bien el aprendizaje fue prueba y error. Para mi bien, no se vio afectada la empresa de una manera grave, pero sí existieron inversiones que no retornaron, sí hice descubrimientos de negocios que no me gustan, que subestimé muchas veces. Okay. Entonces creo que por ahí ha ido como el aprendizaje de canalizar un giro y de enfocarme en especializarnos
en esa área antes de pensar en salir. Andrés, una pregunta que quiero hacerte súper puntual es, ¿qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de querer dejar de ser empleado, donde tenías un ingreso estable? Bueno, entre comillas, ¿verdad? Porque estabas en el área de ventas, pero digamos que tenías un lugar donde decías, ok, trabajo para esta empresa y ya tenías una estadística, un promedio. A dejar ese estado de tal vez de seguridad para emprender en algo propio. Sé que me hablaste en algún momento y me dijiste ahorita al principio de que sos una persona muy pasional. ¿Crees que, y que habías tenido varios emprendimientos en los cuales tal vez no habías logrado tener ese éxito? ¿Crees que lograste encontrar como ese propósito y que eso fue lo que te motivó a dar ese paso o ese salto? Pues sí, o sea, más allá de la pasión, mi objetivo siempre fue, nunca me apasionó en el alma lavar carros o vender productos de limpieza, Sí. sino que la pasión venía de generar un lugar donde no había nada para que la gente pudiera generar su sustento. Y no es que la gente coma gracias a mí, porque más bien yo como gracias a mi personal. Sí. Pero de generar un buen lugar donde la gente se sintiera cómoda, donde los clientes recibieran un buen servicio, independiente del giro de negocio en el que fuera, ese era como el enfoque que tenía, la meta, el hito, como quiera llamarlo, de generar algo, de generar una trascendencia en la vida de quien me rodeara y ojalá una trascendencia positiva. Entonces, de ahí sale realmente el deseo. Como esa motivación. La pasión, exacto. Sale más allá de decir, quiero tener mucho dinero, quiero solo trabajar unas horas, cosa que es mentira. Sale más de generar esa huella, ese impacto positivo en las personas que pasen por mi vida o que yo pase por la de ellos, ¿verdad? Entonces, de ahí surge ese deseo ardiente que me hizo, pues, aflojarme la corbata, por así decirlo, y decir, me voy de este trabajo estable en una buena empresa donde se gana bien y muchas cosas más. Fui muy cuestionado por mi círculo cercano. Bueno, Michelle, mi pareja, ella siempre me ha apoyado de manera incondicional, pero por los demás, todos cuestionaban si estaba dentro del marco de la cordura una decisión de este tipo, ¿verdad? Sí, sí, lo puedo entender y sobre todo porque en un principio el giro de negocio tal vez una persona no tenga la visión de llevarlo tal vez al nivel que lo ha llevado, que era en un principio tal vez, bueno, voy a lavar carros, Claro. que era como tal vez en algún momento alguien lo podría ver y obviamente pues generó esa cuestión. Andrés, una de las principales causas por las que la gente, ahora como lo vimos al principio, tiende a fracasar en sus emprendimientos es porque precisamente tienen ese temor latente al fracaso. ¿Qué puedes hablarnos de qué miedos enfrentaste en esos inicios y cómo lograste superarlos o lidiar con ellos durante el camino hasta el punto donde has llegado hoy? Claro, bueno, miedos creo que en este camino siempre hay. O sea, y entre más grande es la empresa, más grandes son las consecuencias. Entonces, más grandes pueden llegar a ser los miedos. Más responsabilidad. Sin embargo, creo que es importante, la presión lo cambia todo. La presión lo cambia todo. Y la presión puede hacerlo surgir de donde nada podía surgir o lo termina de quebrar. Yo creo que eso está en cada quien, en lo que usted decide hacer con esa presión. Entonces, cuando yo salí, el poco dinero que tenía, yo vivía con mi novia en ese momento, hoy es mi prometida, y yo tenía que salir, ella estaba estudiando su carrera, no trabajaba, yo le hacía frente a la casa y yo tenía que salir a vender como diera lugar mis servicios. O sea, no había opción. No había opción. Había que hacerlo sí o sí. Exacto. Entonces, yo salía, vendía, llegaba a la casa, cotizaba, mandaba correos, prospección corporativa, desde que era un ejército de un solo hombre. O sea, que de alguna forma lograste transformar ese miedo en un combustible, ¿no? Por supuesto, porque era evitar caer donde yo no quería caer. Entonces, era emprender o morir. O sea, era salir a buscar, a generar oportunidades donde no las había. Y, como te mencionaba, yo siempre nos visualicé como una corporación. E incluso cuando hablaba con el cliente y era el todólogo, yo, claro que sí, vamos a cotizarle, vamos a visitarle. Yo siempre nos visualicé como una corporación. Entonces, creo que eso lo convertí en una presión, como en un tiburón que me venía persiguiendo y diciéndome nadie.
siga nadando, y mientras usted siga nadando, yo no lo voy a alcanzar. Entonces yo traté de convertirla en un combustible y bueno, hoy por hoy, como le digo, es una presión distinta, pero siempre hay presiones con las que uno aprende a lidiar y uno aprende a operar en el caos. Yo creo que solo así se puede ser excelente. O sea, solo si usted aprende a operar bajo presión es cuando surge su verdadero carácter, cuando surge su verdadero ser y cuando realmente se ve de qué estamos hechos. Porque en buenas condiciones, en buenos términos, todos operamos bien. Yo tengo un pensamiento tal vez muy particular, pero creo que tal vez en alguna forma coincides conmigo, y es que muchas veces vemos el temor o el miedo como algo malo. Recuerdo una vez estaba en una reunión con algunas personas de la oficina y recuerdo una persona decir, estábamos en la empresa tomando tal vez una acción que generaba un riesgo. Y en ese momento yo manifesté pues que me daba cierto temor y cierta incertidumbre, pero que al final de cuentas eso de alguna manera me motivaba. Y recuerdo a la otra persona decir, yo no tengo miedo porque lo vamos a lograr. Desde mi punto de vista, yo creo que una persona que diga que no tiene miedo, para mí está mintiendo, ¿ok? Y lo digo que está mintiendo porque todas las personas, el miedo es una emoción que surge, ¿verdad? Que es algo que tal vez no lo podemos controlar y surge y es normal que las personas tengamos miedo. El miedo no es malo en sí. De hecho, digo todo esto porque yo he aprendido en el transcurso de mi vida a más bien transformar el miedo en un aliado. Entonces, el miedo, en lugar de ser algo que me paraliza, viene a ser más bien una señal de alerta, ¿ok? Porque yo puedo tal vez tener miedo porque me falta información, entonces para tomar precisamente una decisión, y como me siento inseguro porque no tengo la información suficiente para tomar la decisión, surge el miedo, y el miedo lo que me va a hacer a mí es precisamente a buscar la información correcta que yo necesito para poder sentirme tranquilo y tomar la decisión que debo tomar. O tal vez el miedo es porque hay falta de preparación. Por ejemplo, si voy para un examen el día de mañana y definitivamente si yo no me siento bien preparado, pues evidentemente voy a ir con miedo a realizar ese examen. Entonces el miedo precisamente surge porque me está avisando de que, hey, José, no te estás preparando bien, aún tienes tiempo para antes del examen, llegar al examen bien preparado, entonces ve y prepárate. O inclusive para asumir un riesgo que de alguna forma me puede comprometer, y entonces el miedo se enciende como una señal. Al final, la forma en que nosotros podemos canalizar ese miedo y convertirlo más bien en un combustible que nos pueda potenciar de alguna forma y lograr llegar a cumplir esos sueños que nosotros tenemos, o al final de cuentas esos objetivos que nos trazamos. A través de todos los años, de estos años que has transcurrido como emprendedor, ¿cuáles consideras que han sido tus mayores retos? El empezar, digamos, de un punto donde no tenía nada, tenía tal vez un capital que había destinado para esto, ¿verdad? ¿Y cuáles han sido tal vez esos retos más desafiantes que has enfrentado? Y algo muy importante que te iba a preguntar y se me olvidó, y también lo quiero relacionar con el tema del miedo. ¿Cuál es el Andrés que empezó y qué tuvo que hacer Andrés a nivel personal? Ampliar esos horizontes, información, lectura. O sea, ¿cómo tuvo que trabajar Andrés en su ser interior para poder llegar al punto en el que soy? Porque estoy segurísimo que no sos el mismo de hace 5 años atrás. Y me consta. Ok, bueno, si empiezo con el tema del cambio, creo que mi frase favorita es que todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir, Sí. ¿verdad? De hecho, he usado esa frase. Ok, sí. ok. Sí, es súper útil y yo creo que todo el mundo debería tenerla presente. Sí. Lo primero que tuve que hacer fue despedirme de la persona que era, porque esa persona no había logrado lo que yo quería. Y no es que fuera ineficiente, simplemente no era la persona que se necesitaba para los objetivos que estaban establecidos ahora. Oye, perdón que te interrumpa ahí, pero entonces estabas claro y consciente de que en el nivel que estabas, o sea, definitivamente tenía que haber una versión mejor de Andrés para poder llegar a alcanzar lo que necesitabas alcanzar o lo que querías alcanzar. Por supuesto, yo siento y pienso que siempre tiene que haber una versión mejor.
Nunca alcanzamos la perfección, pero siempre estamos evolucionando en distintos ámbitos. Tal vez el ser humano siempre busca evolucionar en el tener, en el ser, donde sea, pero siento que siempre estamos en una constante evolución. Entonces, lo primero fue, pues, la libertad, como dije antes, es una gran responsabilidad. Usted, cuando está solo, nadie le cuestiona a la hora que se levanta, nadie le cuestiona si se ve bien, como en una empresa, lo van a cuestionar con el uniforme, todo ese tipo de cosas. Entonces, hay una gran responsabilidad que usted tiene que empezar a asumir, porque tal vez ha estado acostumbrado a que toda la vida le pongan limitaciones o lineamientos a seguir, y en este momento usted es realmente el dueño de todas las decisiones, pero también es el responsable de todos los resultados de esas decisiones. A veces yo bromeo con Michelle y le digo, a veces extraño mi primer trabajo donde era una fábrica y a las 5:30 yo soltaba herramientas y si la máquina quedó en llamas, ahí quedó. Ya eso no pasa. Ya yo soy completamente responsable de mi destino. Pero volviendo a la pregunta, sí me tocó reinventarme en muchos aspectos. Pasé por muchas etapas, mucho miedo, muchas presiones. Creo que el ego es un gran enemigo, porque yo pasé de ser un ejecutivo de ventas de autos de lujo, que socialmente en esa rama se ve muy bien, a ser para muchos un lavador de autos, que no tiene nada de malo, pero a nivel social siempre hay una brecha, ¿verdad? Aunque digamos que no sucede. Entonces tuve que hacer mi ego a un lado y entender que era parte de mi proceso, empezar a escalar cada peldaño de mi negocio, porque al final es mi negocio y nadie lo va a conocer como yo. Y no quiere decir que yo tenga que estar metido en todas las operaciones, pero creo que es importante que usted haya conocido y se haya involucrado en cada etapa. Entonces, el ego, el eterno aprendizaje, la lectura, me volví un amante de la lectura, creo que es una información demasiado valiosa a muy bajo costo. Y creo que el mantenerse maleable, o sea, mantenerse usted abierto siempre a aprender. De alguna manera dejarse moldear por la vida. Claro, porque por ejemplo, y asumir responsabilidades, porque le doy un ejemplo, al principio cuando empecé a tener personal, tuve muy buenos agentes de servicio y yo los malgasté. Yo los convertí en malos trabajadores, porque no tenía experiencia, no sabía. Y aunque trataba de aprender, habían cosas que mi ego me decía, usted sabe cómo hacerlo, usted es el jefe, usted empezó de cero. Y yo convertí esas buenas fichas en ex empleados por mi responsabilidad. Algunos renunciaron, a otros los despedí, porque se volvieron personas que no iban acorde a la misión, pero todo eso fue mi responsabilidad. ¿Hubo cuota de responsabilidad de parte tuya? Por supuesto, la más grande. Sí. La más grande fue mía. Ok. Porque no sabía manejar personal. Entonces creo que saber aprender. Bueno, qué interesante, porque una de las causas también, el tema del liderazgo es sumamente importante. Y una de las causas por las cuales a veces un emprendimiento falla o fracasa es porque hay temas con el liderazgo, ¿verdad? Claro, ese es un reto infinito. Creo que pueden verlo de empresarios que manejan miles de personas o de personas que manejan 4, que el reto es trabajar con la gente. Cada cabeza es diferente, cada persona tiene objetivos diferentes y usted como un líder de orquesta tiene que hacer que todos suenen en armonía. Entonces creo que el liderazgo es una parte que usted tiene que aumentar muchísimo, porque creo que la mayoría de personas se han cuestionado si el dinero que ganan vale el precio que están pagando en algún trabajo. O sea, que no es, usted puede pagarle muy bien a las personas, que si usted no es un buen líder, no va a generar una comunidad que se comprometa con el negocio, con la empresa, con un sueño, con una visión. Entonces yo creo que usted como líder tiene que estarse alimentando constantemente. Hace poco yo empecé a releer un libro de Ray Dalio que se llama Principios, muy bueno. Y recordé cosas que lo había leído hace como 2 años y que yo dije, tal día con tal persona yo cometí este error. Wow. Después de haber leído el libro. O sea, yo dije, ese día con este colaborador me equivoqué en esto. En un momento tuviste la información, en la segunda lectura tuviste la revelación. Correcto. Correcto, porque ahí con más responsabilidad uno lo ve y lo traslada a escenarios de la vida real. Sí. Entonces yo creo que es importante siempre estarse alimentando, y creo que los peores errores o catástrofes vienen cuando no hay miedo, cuando hay seguridad, y no es vivir con miedo, pero es entender
que ni hay verdades absolutas. Tal vez cuando hay ese exceso de confianza, ¿no? Exacto, Ujú. exacto. Cuando hay un exceso de confianza, creo que pueden venirse Claro. los peores revés. Bueno, cuando hay exceso de confianza, precisamente lo que tiende a pasar es que nos hacemos ciegos a muchas cosas porque estamos tan confiados en que Claro. lo vamos a lograr o en que lo vamos a hacer, aunque creemos que lo estamos haciendo bien, que omitimos, ¿verdad? Ver otros ángulos Claro. y desde otras perspectivas, y efectivamente a veces podemos encontrar que no necesariamente lo estamos haciendo bien. Andrés, yo actualmente estoy emprendiendo también un proyecto personal que llevo maquinando hace muchísimo tiempo. Ahorita está en una fase temprana, diría yo, porque el proyecto todavía está, ya digamos que lo lanzamos, pero que todavía está en una etapa de niñez. Y a pesar de que prácticamente puedo decir que todos los días me despierto, me levanto con ese entusiasmo de decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy aquí, me sueño con ideas y bueno, y todo el tema, ¿verdad? También muchas veces he sentido en qué rayos me estoy metiendo y muchas veces también he sentido que no sé si pueda lograrlo. ¿Te pasó eso? Claro, claro. Hay días de días. Sin embargo, una vez en especial, en un punto de quiebre, fue donde realmente me cuestioné si debía haber renunciado. Pero hay días en los que me levanto y digo, ¿será que puedo con todo? ¿Y cómo manejas esos cambios emocionales? Porque sí, también, o sea, somos personas, al final de cuentas, somos emocionales. Puede ser que un día nos levantamos muy motivados, voy a devorarme el mundo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y puede ser que hay días en que tal vez nuestro ánimo no está Claro. al tope, ¿verdad? Y tal vez también eso se suma con que no estamos atravesando una situación, o tal vez ese día que nuestro ánimo no está en lo máximo es donde tal vez se viene una oleada de situaciones o problemas. ¿Cómo manejas esas situaciones? Muchas veces pasa que el día que no sentimos que esas oleadas se vienen ese día, pero tal vez es que vienen a diario, pero ese día no estamos listos para recibirlas. Ok. Entonces, a veces pasa que, por ejemplo, en mi giro de negocio del lavado automotriz hay mucho ausentismo. Es muy normal que alguno faltó y no fue a trabajar, no atiende el teléfono, nadie sabe qué pasó. Los lunes. Los lunes específicamente o después de las quincenas. Entonces, cuando esto sucede, la mayoría del conocimiento, bueno, dicen que todo el conocimiento es extraído de otra persona. Me enfoco en una técnica que aprendí de un libro de Tony Robbins, que es los minutos de agradecimiento. Casi siempre lo hago en la ducha y me ayuda al menos a sostener el día. Tal vez no salgo de ahí con flores y colores, pero salgo mejor de como entré. Y yo me tomo 5 minutos para mover mis dedos, dar gracias porque los tengo todos, porque estoy de pie, porque estoy en un baño bonito, un baño distinto al que cuando comencé el negocio, porque me estoy montando en mi carro para ir a mi negocio y porque tengo muchas cosas y tengo responsabilidades que yo un día pedí. Yo pedí estas responsabilidades. Entonces creo que lo más importante es, no es, como te digo, no es que salgo de ahí listo para comerme el mundo, pero yo creo que lo más importante es hacer una introspección y también hay días malos. O sea, todos hemos tenido un día donde usted dice, no, o sea, hoy voy a la oficina y no hago nada. No hago nada porque no me siento bien para llamar a este cliente. No me siento bien para tener este uno a uno con este colaborador que me está dando problemas. No me siento bien para hacer un video para las redes. Entonces, está bien, es un día. O sea, siempre y cuando sea un día y no sea un cuadro depresivo o algo por el estilo. O sea, tenemos derecho como emprendedores, como empresarios, a tener esos malos días y también a poder lidiar con esas emociones, sentirlas, identificarlas y al final de cuentas, o sea, no tenemos que decir, ah, no, yo soy ahora la persona que lo ha logrado y soy el máximo y entonces no tengo por qué sentir esas cosas, o sea, es normal. Claro, por supuesto, ese optimismo cegado Sí. para mí es incluso irracional. Hay realidades e incluso los músculos crecen en reposo, Sí. por ejemplo. O sea, todo necesita un reposo, una introspección, un break.
todos necesitamos a veces replantearnos, porque a veces estamos tan atrapados en esos nudos, en esos torbellinos, en esa operatividad que no nos permite ver más allá. Y estamos muy enfocados en sobrevivir más que en vivir. Y también no es la ciencia de tener un negocio para vivir más agobiado de lo que vivía cuando no tenía un negocio. Sí. Pero creo que es totalmente válido tomarse un break. O sea, si usted quiere llorar, llora. Si quiere, en mi caso, hago eso. Y si es algo drástico, yo hago ejercicio prácticamente todos los días. Pero si es algo drástico que me pasó en el momento, en ese momento corto y me voy para el gimnasio a entrenar. Por eso las lesiones me afectan mucho porque no puedo ir como a mi escape. Pero trato de ir como hacia algún lado que me saque por un momento para yo poder decir, ok, vuelvo más fresco. Yo creo que ahí es donde la vida es tan perfecta, al final de cuentas, que inclusive esos momentos en los que en ocasiones no nos sentimos, ¿verdad?, con esa fuerza, con esa energía, pero a veces vienen con algún propósito, y precisamente a veces esos momentos de silencio, de reposo, donde tal vez yo puedo analizar, replantearme, pero sobre todo algo que dijiste sumamente importante, el mantener una actitud de gratitud. No es lo mismo dar gracias, y eso es algo que yo siempre digo, no es lo mismo dar gracias que vivir agradecido, porque a veces damos gracias, gracias por los alimentos, gracias por la vida, gracias por la familia, y estamos muy acostumbrados en ese devocional o en esa oración o en ese hablar con Dios o con lo que uno quiera, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados al que tengo que dar gracias. Pero una cosa muy diferente, y yo lo he aprendido, es realmente estás viviendo con gratitud. Vivir con gratitud es cuando llegamos al nivel de que cada circunstancia, cada situación, cada evento que sucede en nuestra vida, lo vemos como una oportunidad para construir esa mejor versión de nosotros. Y al final es como ese escalón que la vida nos está poniendo para poder ir más allá o poder ir más alto. Creo que algo muy importante también es que cuando definitivamente nosotros logramos encontrar ese propósito en algo que estamos haciendo, eso que nos conecta con ese propósito de vida, ese sentir de que yo vine a esta tierra por alguna razón, alguna misión o algo, ¿verdad? Yo tengo que cumplir, y logramos conectar nuestro trabajo, nuestro emprendimiento, nuestra empresa, nuestras ideas, nuestros proyectos, alinearlo a ese propósito le da una fuerza muy, 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 muy poderosa, y que al final de cuentas nos da esa determinación, que a pesar de que vengan momentos difíciles, a pesar de que vengan circunstancias a veces que nos van a poner a prueba, pero nos mantenemos firmes, ¿no? Porque llega ese momento. Andrés, como para pasar un poquitito al tema de las finanzas también, porque obviamente estamos aquí hablando temas que tienen que ver con la parte financiera. Claro. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que un emprendedor debería evitar cometer, sobre todo si está iniciando un emprendimiento? Ok, ¿cuántos errores quieres? Bueno, dame 3. Ok, el primero, fundamental, aparentar. Ok. Aparentar. Me pasó, o sea, no aparenté, pero me vi en ese cuestionamiento cuando empecé a tener colaboradores, empecé a tener contratos, y mi carro era un carro súper sencillo. Claro, súper sencillo. Empezamos a facturar y lo primero que queremos es decir, ok, voy a cambiar el carro. Exacto, era un Chevrolet Celta 2004, ni repuestos hay de ese carro, pero yo andaba en ese carro y yo decía, ¿cómo usted, como dueño de una empresa, vestido formal, llega todo brillante porque no tiene aire acondicionado? ¿Cómo usted, Andrés, o sea, como dueño de una empresa, no ha salido del país? ¿Cómo no conoce otro país? ¿Cómo no ha viajado? Entonces, aquí, un paréntesis, la comparación es la mayor ladrona de alegrías. Yo me comparaba con otros empresarios. Okay. Y no entendía que tenía mi proceso. Entonces, eso se convertía en presión por aparentar, por estar al nivel. Usted puede estar al nivel que te termina de alguna forma desconectando de ese propósito, de lo que te llevó a crear esa empresa, ¿no? Claro, te desenfoca por completo, porque tal vez, dependiendo hacia dónde quieres llegar, la plata que ibas a invertir
en algún desarrollo del proyecto, de manera irresponsable te la terminas echando encima. Voy a ir a conocer Los Ángeles, voy a ir a conocer Europa, donde sea. Entonces creo que la parte de aparentar es, o sea, puede jugar una muy mala pasada Sí, y que concuerdo. no todo lo que brilla es oro. O sea, tiene que entender que aunque usted vea tal vez mucho dinero en la cuenta, no es suyo, es del negocio. Claro. Entonces, ese sería el primero, fundamental. El segundo va de la mano con el enfoque, no sobrediversificar o sobreinvertir. Ok. O sea, no hacerlo de manera irresponsable, no decir, ok, yo me dedico a la construcción, entonces voy a invertir más de lo que genero en varillas de construcción para que no suba el material. O sea, se puede hacer, sí, pero de una manera responsable y que no descontrole el flujo, Ok. para que no Para no resulta que... comprometer financieramente la empresa. Exacto. Y ahí, que las dije como en conjunto, la falta de enfoque. Yo gasté mucha plata comprando equipo para líneas de negocio en los que no me quedé y que al final vendí muy barato, maltratado, alguno como nuevo, pero todo lo vendí mucho más barato. Nunca se recuperó su inversión y eso me costó el aprendizaje. Mm, El aprendizaje, pero creo que esas son tres fundamentales. O sea, viva dentro de sus límites y planee bien, planifique bien qué es lo que va a hacer, a dónde quiere llegar, cuánto quiere ganar, que al final eso es lo que le va a permitir llegar a donde esos con los que usted se está comparando. ok. Manténgase enfocado y responsable. Para una persona que está iniciando un emprendimiento o que tiene tal vez la intención de arrancar con un emprendimiento, desde el punto de vista financiero, ¿qué consejo le darías? Puntual. Bueno, le diría muchísimas cosas, o sea, muchísimas. Pero creo que lo primero sería eso. No, la mayoría invierten la plata, si arrancan con dinero, digamos, lo invierten de una manera irresponsable. Creo que al final de cuentas es planificarse bien, enfocarse, desarrollar un plan de negocio, porque si la fe es importante. Yo soy, como soy radical, tengo mucho de los dos polos, de la parte de cruda realidad y de la parte soñadora. Entonces creo bien en eso de sí, lo vamos a lograr, lo vamos a conseguir, pero también creo que es necesario un plan. Totalmente. O sea, que analice bien su nicho, haga un estudio de mercado. No, básicamente apegarse al plan, que no se deslumbre cuando empiecen a ingresar dinero, fondos, que no se deslumbre y no se desenfoque, porque eso muchas veces la gente va despegando y se pone a sobreinvertir o a expandirse de manera descontrolada, porque a veces la gente toma más lo que se ve que lo que no se ve. O sea, cree que es más importante tal vez una empresa que tiene muchas sucursales a una que tiene tal vez una sucursal y es sumamente rentable, ¿verdad? Entonces creo que es tener claro hacia dónde va. Ahí empieza, aunque no es un consejo directamente financiero, creo que ahí empiezan las finanzas, porque si usted sabe hacia dónde va, no se desvía a gastar aquí, no se desvía a gastar allá y se mantiene apegado a su plan. Hay una pregunta muy importante que te quiero hacer porque sobre todo va muy alineado con el tema de la estadística y yo sé que es algo que suele pasar, me imagino que a nivel general, pero sobre todo acá en Costa Rica. Una persona que está iniciando un emprendimiento, ¿le aconsejarías endeudarse iniciando su emprendimiento? Si no tiene experiencia en negocios, no. Tienen que tener experiencia de apalancamiento financiero, porque eso conlleva muchas presiones. Ajá. Y conlleva compromisos de pago puntuales. Entonces, si está empezando y no tiene experiencia en negocios, no. Porque siempre hay aprendizajes. Te doy un ejemplo súper simple. Hasta el día que yo salí y era mi primer día en mi oficina, que era un escritorio en la casa, yo me senté y dije, no tengo impresora. O sea, tengo que comprar una impresora. Y hojas. Y las impresoras domésticas, los cartuchos se gastan cada nada. Entonces fue un gasto que yo no tenía en el mapa. Una tontera, pero era una tontera que me afectaba en la posición que yo estaba. Eso y muchas otras cosas. Entonces, si la persona viene de un ambiente donde es asalariado, yo no le recomendaría un financiamiento. Si no tiene experiencia, ya sea en una gerencia, que en una gerencia se ven ese tipo de costos y ese tipo de cosas. Si no, no le recomendaría un financiamiento. Recomendaría que tal vez juegue con lo que tiene y tal vez ya después, con el tiempo, se anime y valore la posibilidad. Pero inicialmente, sin experiencia, no.
Y yo creo que por eso también le da mucha importancia el hecho de tener un plan, porque creo que uno de los pecados capitales o de los principales errores que suelen cometer las personas o solemos cometer las personas que vamos a desarrollar un emprendimiento es que, claro, tenemos la idea que creemos que es la idea que va a pegar, tenemos esa emoción y tal vez esa ilusión de ver nuestros sueños materializados. Y de alguna manera a veces esa emoción no nos permite ver el lado racional o el lado objetivo, ¿verdad? Y se da el caso de que muchas personas terminan arriesgando sus ahorros en un emprendimiento, ¿ok? O inclusive adquiriendo una deuda a temprana edad, que yo desde mi lado no veo el tema del financiamiento como algo, como un enemigo, pero sí que puede ser un arma de doble filo y que una cosa es adquirir una deuda a temprana edad que apalancarse ya cuando tu empresa está en una zona estable, ya tiene un desarrollo, ya hay una estructura y entonces de alguna forma decís, ok, quiero expandir mi negocio y necesito el apalancamiento, es necesario el apalancamiento para poder expandir mi operación, expandir mi negocio, hacerlo crecer. Pero ya sabes que ya pasaste la etapa, digamos, inicial, donde posiblemente la deuda más bien te iba a agregar una presión. Y sí, la estadística dice que de 4 emprendimientos, 3 fracasan, ¿verdad? Yo creo que lo más responsable y lo ideal para una persona que está pensando en emprender es, hay que blindarse. Claro. Hay que blindarse y lo que yo recomiendo es, y bueno, es algo que yo he aplicado en mi caso, es que una cosa es que vayas a arriesgar todos tus ahorros en un emprendimiento o adquirir una deuda, y otra cosa es que puedas tener la capacidad de, ok, tengo un sueño, proyecto realizarlo en tanto tiempo, tengo un plan y voy a destinar un capital de riesgo de mis ahorros, no de la totalidad de mis ahorros, sino que de esa totalidad de mis ahorros destino un capital de riesgo para poder arrancar este emprendimiento y que al final de cuentas lo blindo. ¿Y por qué digo lo blindo? Porque si está bien, el fracaso no es una opción. Claro que yo sueño y yo deseo que el emprendimiento llegue a tener éxito, que mi idea tenga éxito, poder crecer, poder escalar. Pero si por alguna razón, situaciones inclusive externas que a veces no podemos controlar, la situación se pone en una etapa crítica, entra en una etapa crítica o fracasa, de alguna manera yo no me comprometí financieramente. Entonces yo creo que eso hasta cierto punto nos permite poder desarrollar esa idea con un mayor oxígeno, ¿no? De alguna forma, ¿verdad? Entonces, Andrés, ya para cerrar el tema en esta ocasión, 3 aprendizajes clave, digamos, 3 cosas que te hubiese gustado saber, que tal vez ya las conoces ahora por tu experiencia, pero que dices, uy, si yo hubiese sabido esto cuando empecé, me hubiese ahorrado tal vez muchísimo camino. 3 consejos a una persona que va a iniciar un emprendimiento que tú le dirías, mira, yo hubiese deseado conocer esto al principio en la etapa en la que estás. Ok, creo que lo primero, no me pasó a mí, pero sé que le pasa a mucha gente, es creer que va a trabajar menos. Por lo menos al inicio, usted va a trabajar más. Si usted quiere desarrollar el negocio, es que creo que todo va acorde a las necesidades, porque si usted me dice, no sé, yo soy un fotógrafo y mi objetivo es tomar fotos de vez en cuando en paisajes y viajar por el mundo, es muy diferente al de una persona que quiere fundar una empresa. Entonces, hablando desde el objetivo de fundar una empresa, creo que lo primero es entender que no hay ciclos de trabajo inicialmente, no hay un horario, no hay un tiempo de desconexión. Cuando el negocio pide, usted responde. Eso sería lo primero que le diría. Yo siempre he dicho que un emprendimiento es como tener un niño recién nacido. Por supuesto. Pero por lo menos el niño duerme. El emprendimiento no. Entonces, después se va liberando y no es que usted trabaja menos, sino que usted puede manejar su horario. Entonces, pero al final es su negocio y usted no es que no puede, es que decide. Bueno, y eso que dices es muy importante porque eso en la medida que tengas la visión de poder ir escalando el negocio de manera que cada vez seas menos imprescindible para el negocio. Claro. ¿No? Y poder creando un sistema que al final funcione sin tener que estar todo el tiempo, que ahí es donde podemos marcar la diferencia entre lo que es
pasar de ser empleado a convertirme en un autoempleado y a ser el dueño de un negocio, Claro. y que lo veo como un negocio que al final de cuentas me genera una rentabilidad. Por supuesto, ese sería el segundo consejo que se lo doy a mucha gente. Es súper común que el dueño de un negocio exitoso, en su medida, se acerque y diga, es que nadie hace las cosas como yo las hago. Y mi respuesta siempre es, correcto, pero hay gente que las puede hacer mejor. Claro. O sea, no tenga miedo a delegar. No tenga miedo a delegar, porque cuando usted fue colaborador en alguna organización, usted hizo lo mejor dentro de sus posibilidades. Entonces, ¿por qué otro no va a venir y hacerlo en su organización? O sea, no tenga miedo a delegar, porque al final de cuentas, las cosas las construye la gente. Uno solo es el loco que llega con la visión y dice, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que vamos a construir, y ustedes pueden. Pero en mi caso, es el ejército de agentes de servicio los que se levantan en la mañana y dejan esos carros impecables. Son los vendedores los que se levantan a prospectar, a llenar el CRM, que no los dejo en paz con ese tema. O sea, a dar seguimientos. Es la señora que está encargada de facturación quien está dando seguimiento a los pagos, todo ese tipo de cosas. O sea, es la gente, no soy yo. Yo simplemente llegué y dije, aquí vamos a hacer esto. Y ustedes están creyendo en mí. Y yo me encargo de vigilar que todas las partes vayan funcionando. Pero es la gente. O sea, nunca algo grande fue construido por un solo hombre o una mujer. No tengan miedo a delegar. Y por último, más que un consejo, le haría una pregunta. Y le diría que se pregunte bien si esto lo está haciendo por dinero. Wow. Porque no hay dinero que alcance para pasar las presiones que uno pasa. Wow. Y cualquiera que tenga un negocio va a decir, tiene razón. Hijo. No hay dinero que alcance para soportar las cosas que uno pasa. Y a veces hay mayores satisfacciones que un montón, digamos, que un montón de dinero. Un ejemplo muy breve, ahora que decías lo del financiamiento, creo que el negocio lo pide. El negocio te pide el financiamiento. No se lo da sin que lo pida. Uno de mis primeros contratos me tocaba tener personal, no tenía un 5, y los primeros 6 meses de planilla los pagué con la tarjeta de crédito. Iba, hacía adelantos de efectivo, le pagaba a todos en sobrecitos, y al mes siguiente pedía un poquito menos. Y al mes siguiente un poquito menos hasta que liberé la tarjeta, porque yo no tenía ese capital. Pero ¿qué pasó? El negocio me dijo, aliméntame. Claro, pero tenías un contrato. Exacto, el negocio me pidió Claro. el financiamiento. Entonces creo que esa parte es importante aclarar. Y diste, creo que en el punto, porque muchas veces las personas emprenden teniendo como objetivo el tema del dinero, y el dinero no siempre es esa motivación que te mantiene a flote cuando los tiempos difíciles vienen. Por supuesto. A final de cuentas, el dinero es una gran responsabilidad. Y es una responsabilidad que, a pesar de que no tengo ni una fracción de las personas más adineradas del mundo, entre más vas acumulando bienes en general, más quiere la gente. Entonces, es a veces sentirse usado por colaboradores, por proveedores, qué sé yo. O sea, hay muchas cosas que vienen con el dinero más allá de una gran felicidad de decir tengo mucho dinero. El dinero al final es un bien, un medio, perdón, para llegar a un fin. Sí. Y es importante, por supuesto que es importante, cambia la calidad de vida, claro que sí, pero no es la respuesta a todos los problemas. Sí. El que tiene problemas con poco dinero va a tener problemas más grandes. Con mucho dinero. O sea, volviendo a citar a Tony Robbins, él dice que el dinero solo magnifica lo que usted es. Si usted es codicioso, va a ser más codicioso. Es un potenciador. Si es una buena persona, va a ser mejor persona o le va a permitir hacer mejores acciones. Entonces, al final la gente cree que es llegar y voy a hacer mucho dinero y voy a ser muy feliz. Y si emprender no es lo suyo, está bien también. O sea, de todo se necesita y todo está bien. Pero creo que es importante, antes de empezar en este camino, tener claro si el objetivo principal es el dinero, porque si es así, en el momento que usted inicia, le pone fecha de caducidad a ese negocio. O sea, ya tiene una fecha límite. Entonces creo que es muy importante tener eso claro. Sí. Y bueno, ya vamos a cerrar. Muchísimas gracias de verdad por poder haber estado con nosotros este tiempo. La verdad que esperamos haber entregado información de mucho valor, sobre todo si estás pensando en arrancar un emprendimiento.
o estás en esas etapas tempranas de tu proyecto y de tu emprendimiento. Recuerda, algo muy importante es planifica. Es importante que planifiques. Sin un plan es difícil que sepas hacia dónde vas a llegar y que puedas diseñar el camino para llegar a eso. También es importante tener siempre ese fondo de emergencia, porque así como un niño, un emprendimiento en cualquier momento puede entrar en una etapa de crisis, en una etapa de enfermedad, por decirlo así, y siempre es importante tener de dónde hacerlo para que no tengas que comprometer tus finanzas. Y algo muy importante que te quiero recomendar es nunca mezcles tus finanzas personales con las finanzas de tu negocio. Algo para ya despedirnos, emprender no nace de un plan perfecto, sino de la decisión de creer en sí mismo y en el propósito. Al final de cuentas, el por qué lo haces y cómo al final logras contribuir a través de lo que estás haciendo. Incluso cuando las probabilidades parecen estar en contra, esa es la fuerza que muchas veces te puede mantener a flote. Así que te invito a que te suscribas, te invito a que nos sigas y estés atento para los próximos episodios. Vamos a estar en todas las plataformas como Spotify, YouTube, también en Facebook. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Y recuerda esto, tu salud financiera sí es importante. Nos vemos pronto.